Mateo capítulo 25, estaremos leyendo un versículo. Mateo 25, 5. Aleluya. Amén. Mateo 25, 5 se lee a la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de un tema: tiempos peligrosos. La Biblia nos habla acerca del comienzo de la iglesia. El Señor había dicho que sobre esa roca que era Él, fundaría la iglesia. Y Él dijo que las puertas del Hades nunca prevalecerían contra la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aproximadamente 50 días después de la resurrección de Jesucristo, descendió el Espíritu Santo de Dios sobre aquellos hombres y mujeres perseverantes, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzó un gran avivamiento en Israel. Muchas almas comenzaron a cobrar vida a través del poder del Evangelio, y comenzó a expandirse por toda la nación de Israel. Aquellos hombres que Dios usaba para llevar el Evangelio de Jesucristo. Y así comenzó a expandirse el Evangelio por todas las provincias de Europa, Asia. Y el Evangelio crecía grandemente. Había un gran avivamiento, un gran despertar. Y la palabra se recibía con hambre y con sed de justicia. La historia cuenta que aproximadamente 300 años más adelante, casi todo lo que era el continente europeo había sido evangelizado, donde Dios usó grandes instrumentos, amén, como todos lo sabemos, el apóstol Pablo, los discípulos en diferentes lugares llevando el evangelio del Señor. Amén, aleluya. Había un terrible avivamiento, hambre de Dios. Y no fue hasta más adelante, en el año 313, cuando el emperador Constantino firma un edicto que se llama el Edicto de Milán, donde él dice la historia: para las persecuciones, él cesa la persecución de la iglesia. Y es entonces donde ya no se habla más. La iglesia de Cristo se conoce hasta ese tiempo, y nace lo que es la iglesia tradicional. Se enfría la iglesia. Y ya esto lo había anunciado el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo le habla a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Por hombres, dice, y habla que engañadores prohibirían casarse. Usted ya va por dónde vamos. Prohibirían casarse y mandarían a abstenerse de alimentos que Dios estableció que se podían comer. Y miramos durante la historia, pasaron más de 1000 años que no se sabe nada de la iglesia de Jesús. En los años 1500, Dios comienza a trabajar usando hombres también de la misma religión tradicional para que entendiesen las escrituras. Y más adelante, dice la historia, en los años 1730, 1740, comienza lo que habla la historia de unos grandes despertares de la historia, grandes avivamientos, donde el Señor levanta a hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield, lo comienza a usar en la predicación de la palabra, y comienza a expandirse el evangelio por todo lo que es Inglaterra o Estados Unidos. Aleluya. Dios comienza a traer un despertar en la humanidad. En los años 1790, 30, 1740, forma el segundo avivamiento
momento donde Dios usa iglesias metodistas, iglesias luteranas, y comienza yo a trabajar para traer despertar aquel montón de muertos que ha habido siempre en la tierra. Aleluya. En los años 1850 a 1930 surge un gran desavivamiento en Inglaterra, Escocia. Dios usa grandes siervos, comienza un avivamiento en el estado de Kansas City. En 1901, amén, comienza un gran avivamiento en Topeka, Kansas. Gloria a Dios. Dios va a usar a un siervo, amén, ahí para que comience lo que es a reavivar. Porque la iglesia siempre, amén, se ha enfriado durante diferentes épocas y Dios tiene que levantar a alguien. Aleluya. Aleluya. Usar instrumentos para que la iglesia vuelva a despertar. Aleluya. Y Dios usa a este siervo, Charles Fox. Verja, creo que es. Y lo comienza a usar en este avivamiento. Y en este tiempo comienza a verse lo que es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Porque lamentablemente, amén, durante toda la historia ha habido siempre gente que ha tratado de sacar y decirte que la lengua será solamente por la iglesia primitiva. No. Esto sigue vigente. Lo que pasa es que se está atravesando un terrible enfriamiento. Y Dios levanta en esa generación a personas y comienza a expandirse en este gran avivamiento en Estados Unidos. Impacta otros lugares. Más adelante, en el año 1906, Dios levanta a otro hombre llamado William Seymour en la calle Azusa, en California. Lo levanta un hombre, amén, que era menospreciado porque era un afroamericano. Y en ese tiempo el racismo era algo terrible. Y él llegaba donde líderes, amén, y no lo querían apoyar porque había esa distinción racial. Y Dios lo levanta usando a esta persona humilde en una casa humilde y comienza a formarse un avivamiento, amén, que marcaría la historia. Aleluya. Gloria a Dios. Y a través de ese avivamiento comienza la persona a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén, que comienza la iglesia a avivarse. Y eso marcó, amén, para romper la barrera racial que había en ese tiempo, aún dentro de la iglesia. A través de ese avivamiento hubo una unión entre afroamericanos y blancos, porque claro que en Dios no puede haber eso. Amén. Amén. Más adelante, amén, porque el diablo se lo sabe bien. A través de ese gran despertar que hubo en los años 1950 aproximadamente, 40-50, a los años 1980, se levantó un grupo, amén, llamado el neopentecostalismo. Eso nace, amén, con ideologías traídas del pentecostalismo, pero venían ya en ciertas áreas lo que es torciendo. Y es en ese neopentecostalismo que nace lo que es la teología de la prosperidad. Pentecostales, amén, pero nosotros sabemos, amén, que tuercen la palabra. Y han habido grandes avivamientos, pero a través de eso se fue enfriando. Los años 1990 todavía había, pero hemos llegado a un tiempo, y eso vamos a hablar hoy, donde la iglesia nos hemos enfriado. Aleluya. Por eso el tema es tiempos peligrosos. Porque estamos pasando un tiempo como muchas épocas que se han pasado, donde la iglesia nos hemos acomodado. La iglesia en este tiempo está frío, y necesitamos orar a Dios para que Dios vuelva a tener un despertar en su pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Necesitamos clamar a Dios para que vuelva a haber un avivamiento como lo ha habido en los tiempos antiguos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ha habido tiempos difíciles que la iglesia ha atravesado. Pero Dios, la iglesia nunca va a desaparecer. Dios comienza a usar siempre personas bien para que usarlos, para que la iglesia vuelva a activarse. La iglesia de este tiempo está adormecida. Está
adormecida la iglesia de tiempo. Por eso el apóstol Pablo le habla a los romanos en el 3:11, cuando él dice, y esto, miren, y es que la verdad que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. No cabe duda de que en este tiempo, cuando Jesús habló que el último tiempo, el amor se enfriaría. ¿Verdad que sí? Habría una decadencia del amor hacia el Señor. Perdería la iglesia el fervor. Es el tiempo que estamos viviendo. Por eso Pablo dice a los romanos, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Y le hablo a la iglesia, es hora de levantarnos del sueño. Tenemos que levantarnos de ese adormecimiento. Amén, aleluya. No podemos estar en ese acomodamiento, amén, de una iglesia religiosa fría, tibia. No, la iglesia del Señor, amén, tiene que ser diferente. Amén. Aleluya. Es el último tiempo y Dios nos está hablando que tenemos que levantarnos porque estamos dormidos espiritualmente. Y es el tiempo que estamos atravesando hoy, donde la iglesia hemos reemplazado al Espíritu de Dios por estrategias. Ahora en las iglesias no hay presencia de Dios. Muchas iglesias han reemplazado lo que es el Espíritu Santo de Dios. Lo han sacado de las iglesias. Y usted va a ver ahí lo que hay es luces. Y hasta humo pone como que fueran discotecas. Comiencen a danzar, comiencen a brincar, amén. Porque hemos reemplazado lo que es el Espíritu Santo de Dios por estrategias humanas para atraer un montón de gente carnal dentro de las iglesias. Como ahora lo que nos interesa es llenar las iglesias. No importa que sea un montón de cizaña. Lo importante hoy es llenar las iglesias. Amén. Entonces usamos estrategias. Es el tiempo que estamos viviendo. Porque lo importante es llenarla, ¿verdad que sí? No importa lo que venga. Cizaña, lo que sea. No, es así. Se hemos dejado meter dentro de la iglesia fuego extraño. Aleluya. No hay un fuego genuino del Espíritu Santo de Dios. Cuando realmente el fuego de Dios, la presencia de Dios está dentro de la iglesia, las vidas son cambiadas. Amén. Son transformadas. Hoy no, la iglesia sigue viviendo igual que el mundo, no hay diferencia. No hay un deseo de cambiar. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo de Dios. No hay experiencia con Dios. Estamos dándole una falsa adoración a Dios. Porque traer fuego extraño a la iglesia, darle una adoración que Él no quiere, esa clase de adoración. Gloria a Dios. Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Y Dios prohibió eso, ¿se recuerda? Amén. ¿Se recuerda en Levítico 10, el 1 y 2? Dios mató a Nabal y a Abiú. Amén. Ahí mismo los mató porque llevaron un fuego extraño que no era el que Dios les había dicho que llevaran. Escuche bien, porque Dios no va a aceptar ninguna adoración. Aunque así la iglesia oremos o hagamos cualquier cosa, Dios no va a aceptar ninguna adoración, sino es a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. La adoración que Él va a aceptar es por medio de su Espíritu, por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Hoy no, la iglesia estamos quemando fuego extraño. Aleluya. Por eso que no hay cambios. No hay transformaciones hoy. La iglesia, hemos cambiado la oración por el entretenimiento. Hemos cambiado la oración por el entretenimiento. Y la iglesia estamos como estamos porque la iglesia perdimos el deseo de orar.
No hay deseo, no sentimos el deseo de orar nada. Y de alguna manera el diablo, que se lo reprenda, ha sabido cómo ocuparnos el tiempo. Nos entretiene, amén, en muchas cosas. Usted sabe, en las redes sociales, en la televisión, en los deportes, en el trabajo, en lo que sea. Él nos entretiene para que no tengamos el tiempo de orar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es la oración donde la iglesia despierta. Aleluya. Amén. Cuando miramos la historia de los grandes avivamientos, fueron personas, amén, que se pusieron y vamos a orar. Le creyeron a Dios y tenían hambre y comenzaron a orar. Amén. Y en esa oración sin cesar, amén, comenzaron a ver la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es que para ver la gloria de Dios no viene así solamente por calentar bancas. Aleluya. Hay que orar. El éxito de la iglesia primitiva era porque era una iglesia que oraba. Amén. Buscaba a Dios. Ahora en Hechos 12:5, cuando a Pedro lo metieron preso por hablar la palabra de Dios, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Amén. Aleluya. La iglesia estaba clamando a Dios y de repente bajó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Amén. Aleluya. Ese es el poder que tiene la oración. Queremos ver un despertar en este tiempo. Hay que orar. Amén. Esto no es estrategias. Esto no se trata de cultos religiosos. Hemos cambiado. Y estamos en un tiempo donde se le perdió el ánimo a la gente. Cansada de Dios. No sienten el deseo de ir a la iglesia. Está apagado. Está muerto. Una persona que no siente el deseo de estar en la iglesia, no siente el deseo de nada, está muerto espiritualmente. Y tiene que levantarse. Porque es peligroso eso. Aleluya. Aleluya. Es peligroso. El Señor dice a los efesios: levántate. Despiértate. En medio de ese montón de muertos. Para que el Señor te pueda alumbrar. Amén. Aleluya. Amén. Sé que tenemos que poner nuestra parte de buscar a Dios. Amén. Pero cuando miramos a ver lo que estamos pasando, es duro, difícil. Hacemos los cultos automáticos por salir del culto nada más. Una rutina. Pero no hay presencia de Dios. No hay fuego de Dios. No sentimos ríos. Estamos secos. Aleluya. Gloria a Dios. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia hemos cambiado la santidad por la aceptación. Así es. ¿Mm? Amén. Y aquí lo hemos hablado muchas veces. Muchos aceptamos a la gente. No importa, Dios. Igual Dios te ama como eres. Y así se habla. Dios te quiere como no importa. ¿Por qué hemos cambiado eso? No, la iglesia del Señor no es cualquier cosa. La iglesia del Señor tiene que ser santo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. No tiene que haber mancha, dice la palabra, nada inmundo. Amén. Nada sucio entrará en el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a La Dios. iglesia, por eso estamos así. En 2 Corintios 6:17, Pablo dice a los corintios: por lo cual de salir de en medio de ellos y apartados del Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo te voy a coger. O sea que la única manera que se nos va a recibir es no tocar lo inmundo. La iglesia del tiempo, por eso que estamos apagados, porque nos hemos ensuciado. Hoy no, porque hemos cambiado todo. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy las de la santidad ya no se habla en las iglesias. Aleluya. Se perdió.
Y a veces los predicadores no predicamos también de eso porque queremos que nos acepten. No queremos que nos rechacen. Estos son tiempos peligrosos. Y donde sea que vamos, miramos lo mismo. Pero Dios va a levantar un avivamiento que según estamos mirando allá por aquellos lugares donde el evangelio no ha llegado, lugares musulmanes. Y Dios lo está haciendo ya. Amén. Dios está trayendo avivamiento en esos lugares porque el pueblo del Señor que tenemos la palabra por mucho tiempo, nos hemos dormido. La iglesia va a seguir. Amén. Y Dios va a usar otro por edad si no queremos. Aleluya. Gloria a Dios. Tiempos peligrosos. La iglesia hemos reemplazado el poder de Dios por programas. Y nos hemos vuelto, amén, solo con programitas tan bien coordinados lo que se debe hacer en la iglesia. Pero no hay poder de Dios. No hay victorias. No hay nada. Y aquí le hemos hablado hoy de los enfermos, se enferman a correr al hospital. Le pegó cáncer a correr al hospital. Hemos perdido la fe. La iglesia primitiva miraba en el poder de Dios. Amén. Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que no hay fuego de Dios. No hay presencia de Dios. Cuando haya presencia de Dios, los enfermos van a ser sanados. Los endemoniados serán liberados. Habrá santidad en la iglesia. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo a los discípulos en Mateo 16:20 cuando los mandó a predicar. Ellos predicaban la palabra de Dios, pero dice que el Señor los ayudaba. Los ayudaba, dice, respaldando esa palabra con grandes milagros, con grandes prodigios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y por qué la iglesia hoy ni creemos en los milagros? Y se espanta uno lo que estamos viviendo en este tiempo. Es porque no hay presencia de Dios. No hay fe. Y corremos a la y más ligero nos morimos. Gloria a Dios. Porque es pecado a veces uno, conociendo a Dios, ser incrédulo. La Biblia habla en Hechos, el capítulo 5, el versículo 12. Dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de la mujer. O sea que la iglesia primitiva miraba el poder de Dios. Amén. Y en los grandes avivamientos que hemos hablado, que han surgido en la historia, ha habido poder de Dios. Amén. Hoy cuesta ver un milagro, ¿verdad que sí? Amén. No se ven. Y vamos por el cielo. Creemos en Dios. Hermanos, tenemos que levantarnos. Amén. Amén. Dios no ha cambiado. Amén. Más adelantito en Hechos 14, el versículo 3. Por tanto, ellos se detuvieron ahí mucho tiempo. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En la verdadera iglesia de Cristo tiene que haber poder. Amén. Aleluya. Tenemos ya que dejarnos ya de esos programas. Tiene que haber poder de Dios. Aleluya. No somos una religión de hombres, ¿verdad que no? Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Aleluya. Somos lavados con la sangre del Cordero. Tenemos que buscar a la llenura del Espíritu Santo, que nos llene de su poder para que miremos la gloria de Dios. Mientras no haya un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, no vamos a ver nada. Tiene que moverse el Espíritu Santo de Dios, darle el lugar, darle el espacio para que Él tome control de la iglesia, cederle nuestro derecho, negarnos para que Él tome control de nuestra vida. Si queremos ver la gloria de Dios, para que Él nos use. Aleluya. Mire que el Señor reprenda al diablo,
que dice que hoy ya no, se perdía, ya era para antes. Los milagros, las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, no era para antes, para hoy también. Amén. Eso es para todo el tiempo mientras la iglesia esté en esta tierra. Aleluya. Amén. Eso es para la iglesia del Señor. Lo que pasa es que hemos perdido el hambre. No hay hambre por el Señor. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia hemos cambiado la palabra profética por el rechazo. ¿Verdad que sí? No, hoy no hablamos palabra de Dios. Hoy da miedo hablar la verdad porque se va a ir el hermano. ¿Le hemos cambiado? Porque nos interesa más cómo hablamos, la cantidad de gente. ¿Y de qué sirve tener un montón de gente carnal que se vaya al infierno? Perdiendo tiempo. Hay que hablar de la verdad. Si la acepta, bueno, y si no, pues ni modo. Amén. En la vida cristiana nadie está a la fuerza. El que está en la vida cristiana porque quiere ir al cielo. Tiene que entender que está aquí porque no quiere perderse. Y tiene que aceptar la palabra tal y como está escrita, le guste o no le guste, le duela o no le duela, tiene que aceptarla, aunque le llegue o le haga. Aleluya, gloria a Dios, santo. Porque el tiempo que estamos viviendo, aquí no quiero lastimar al hermano. Hemos reemplazado la palabra. Ay, que Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que seas próspero, Dios quiere darte un carro, Dios quiere darte una casa, y la gente corre por multitudes. Bonito esa palabra, sí, pero no predican el arrepentimiento. No predican que hay que arrepentirse, que hay que dejar la vida vieja, que hay que nacer de nuevo. Amén. No podemos cambiar el mensaje de Cristo, no podemos reemplazar el mensaje original de Cristo. Es por eso que no estamos viendo la gloria de Dios. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Porque hemos cambiado la verdad por la mentira, tratando de complacer a un montón de carnales que nunca van a cambiar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo le habla a los Gálatas en el 1:10. Pues busca ahora el favor de los hombres o de Dios. Si yo buscara agradar a los hombres, dice, no sería un siervo de Dios. Es que con los hombres no se va a quedar bien nunca. Amén. Amén. Con el ser humano nunca se va a quedar bien porque cada quien le quiere algo diferente. No hay que agradar a Dios. Amén. Lo Aleluya. importante es que Dios se agrade de lo que se enseña, Amén. de lo que se predica. Tenemos que volver al tiempo antiguo. El pasaje que hemos leído, ya usted lo conoce. Y meditaba en esto porque el Señor hace 2000 años que está viniendo, ¿a que sí? Amén. Hace más de 2000 años que se está predicando que Cristo viene. Y como muchas veces Él no ha venido, pero Él viene. Y Él no miente, aquí le hemos hablado. Lo que pasa es que Dios es eterno. Y en Él no hay tiempo. Él no hay tiempo, un año es como mil años como un día como 1000 años. En Él no hay tiempo, por eso que Él dice yo vengo, porque no hay tiempo. Ya ves, no, en nosotros hay tiempo. Y eso, y cuando Él se tarda, muchos comenzamos a enfriarnos de lo que ha pasado durante la historia de la iglesia. No viene y comienza la iglesia a enfriarse. Y eso pasó con estas vírgenes, la representación de la iglesia. Amén, aleluya. Tratándose la esposa, dice, se durmieron todos. Y mira que no solo las sensatas, todas se durmieron. Aleluya, gloria a Dios. Aún las prudentes se durmieron, pero había una diferencia, que a veces no habían perdido la fe todavía, unos 5 por ahí. Aunque se durmieron, amén, pasaron un momento difícil, amén, como el que estamos pasando nosotros, amén, tal vez un momento difícil donde la iglesia, muchos estamos dormidos, pero no hemos perdido la fe, seguimos creyendo que Dios puede derramar de su presencia. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Si es cierto que muchos estamos pasando un momento de adormecimiento, pero Dios es poderoso, amén, para levantarnos, y nuestra fe sigue fundada en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque así lo que pasó aquí, todos se durmieron. Pero 5, venga, escucharon la palabra siempre y había un extra por ahí. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y aquí lo hemos hablado, sin el bautismo, sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia no sirve para nada. Aleluya, gloria a Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, una iglesia es una religión más muerta.
Y cuando hablo de eso es que tiene que rebosar el Espíritu Santo de Dios. Tiene que volver a ver ese fervor, ese gozo, ese deseo de estar en la iglesia. Aleluya. Esa pasión por amar al Señor. De decir, voy para la iglesia desde antes. Voy a la iglesia a recibir de Dios. Aleluya. Tenemos que despertar. Amén. Porque es el tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles. Tiempos muy peligrosos. Si el Señor viniera hoy, en este tiempo, imagínese. Imagínense las cantidades de personas que se quedarían. La mayoría no se entraría. Porque muchos duermen. Aleluya. Y no van a despertar en el cielo. Aleluya. No van a despertar. La Biblia nos habla de estar siempre vigilante con ese fervor. Con esa lámpara encendida, ¿verdad que sí? Amén. Dejemos la pereza. Amén. La iglesia tenemos que dejar ese cansancio y la pereza. Amén. Tenemos que esforzarnos, levantarnos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Esperamos que, así como ha surgido durante otros tiempos, pueda surgir en esta generación. Amén. Decir como dijo el profeta Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y en medio de aquella calamidad que Israel estaba atravesando, de aquella destrucción, en medio de ese enfriamiento, el profeta Habacuc ora y dice: Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles. Amén. Esa tiene que ser otra oración, Señor. Aviva la iglesia en este tiempo. Aleluya. Que volvamos a la santidad. Que volvamos a encender el fuego de Dios. Amén. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Ir dejando un poco la televisión, bajándole tiempo a las redes sociales, porque Satanás es astuto Amén. y nos ocupa bien el tiempo. No hay tiempo para orar, pero tenemos tanto tiempo para estar horas en las redes sociales. Tenemos mucho tiempo para todo menos para orar. Amén. Aleluya. Necesitamos volver. No esperemos que otro lo haga, nosotros hay que volver. Amén. Amén. Nosotros creemos en el poder de Dios, creemos, amén, en los ayudamientos. Sé que se han metido cosas raras dentro de la iglesia, amén, como que hablamos de estos neopentecostales. Cosas, verdad, que a veces no tienen nada que ver. Pero lo que la Biblia habla, lo habla. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios es el que traerá un despertar en la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Así que levantémonos. Eso fue lo que le funcionó a la iglesia primitiva. Todo está en la oración. Amén. Así es. Lo más poderoso que Dios nos ha dejado es la oración. Amén. Y si no hay deseo de orar, dígame al Señor: ayúdame, porque conozco que ahí está la victoria, pero no lo hago, no tengo la fuerza para hacerlo, y Dios nos va a ayudar. Aleluya. Amén. Que ponga ese sentir, ese deseo de volver a la oración, amén, para tener experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y esa experiencia, amén, nos van a mantener siempre de pie con esa fe firme siempre en Jesucristo. Hermano, no dejemos que el diablo nos enfríe, no dejemos que nos apague ese fuego, amén. Y si ya está apagado, está por apagarse, avivemos ese fuego, amén. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado la oración, amén. Amén. La iglesia del Señor, tenemos que tenemos que dejar ya los métodos humanos. Amén. Aleluya. Anteriormente, aún yo me recuerdo cuando estaba más pequeño, la gente se enfermaba y decía: 3 días de oración y ayuno. Amén. Y Dios los sanaba. Amén. Se iban a ayuno de oración al monte y venían sanos. ¿Dónde está eso hoy? Hoy la gente se muere. Se perdió la fe. Esto no es religión, hermano. El Evangelio dice que es poder de Dios. Amén. Tenemos que volvernos, amén, a lo que le funcionó a esa iglesia. Amén. Amén. Son tiempos peligrosos, pero esforcémonos. Amén. Levantémonos para que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Y vuelva a ver esa pasión y ese amor al Señor. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga.